stay high and low, but you need to move forward. I'm holding you back, and I don't get no glory from knowing that. So I'm taking this time to open my mind and say what I never thought I'd say. If you have to go, I hope you find your miracle. If you have to go, I hope you make life beautiful. If you have to go, I hope you find your miracle. Bendiciones, familia de Dios, a toda la gente maravillosa que forma parte de la familia de Dios. Le doy un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, con mis mejores deseos para todas y todos ustedes, y muy especialmente saludo a la gente maravillosa que forma parte de la familia de Desarrollo Integral Trasciende. Me da un gusto enorme poder llegar hasta ustedes. Como ya se dieron cuenta, la transmisión de hoy la estoy haciendo grabada. No es una transmisión en vivo. Los problemas técnicos que hemos estado teniendo en las últimas transmisiones, el miércoles pasado, si ustedes me hicieron el favor de acompañarme, recordarán que tuve serios problemas con la transmisión. Primero, hay mucha gente transmitiendo los miércoles a la misma hora. Gracias a Dios por este recurso, gracias a Dios por la red, por la internet. Lo único que le falta a este complicado 2020 es que de pronto nos quiten las transmisiones en vivo, que nos quiten la internet, de verdad, porque este ha sido un medio, un recurso maravilloso. Damos gracias a Dios por él. No obstante, pues hay al mismo tiempo, hay muchas transmisiones, hay muchos ministerios que están compartiendo. No lo digo como una queja, al contrario, gracias a Dios, porque muchos de nosotros hemos estado utilizando estos medios para transmitir enseñanzas, prédicas, reuniones virtuales, y todo esto pues ha redundado sin duda alguna en que este tiempo de contingencia se sobrelleve de una manera mucho mejor. Bien, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que ustedes saben que en estos días la ciudad de Monterrey, donde me encuentro transmitiendo en este momento, está bajo unas lluvias intensas, y todo esto ha complicado mucho las transmisiones en vivo. Entonces, hablando con mi equipo de producción, nos pareció que lo más inteligente era hoy poder transmitir este mensaje grabado como un estreno. Es la razón por la que no estoy en vivo, pero aprovecho a la vez para comentarles que terminando la enseñanza de hoy me voy a conectar en vivo para ver si podemos tener un tiempecito de interacción, para ver sus comentarios, para poder comentar algunas de las cosas que ustedes me dejen saber una vez que termine el estudio, ¿va? Entonces, pues el día de hoy comparto con ustedes un mensaje más dentro de la serie que he titulado Lecciones de la Escuela de Oración. Este tema para mí es apasionante, me encanta, me gusta mucho poder compartir con ustedes lo que he aprendido a través de los años en esta área tan importante, en mi opinión, tan relevante, es lo que quiero decir en el tema de la oración. Y este pues sería el quinto mensaje en esta serie que he venido compartiendo. El primero lo titulé Enséñanos a orar, y aprendimos la importancia de comprender que al orar un hijo está platicando con su padre. Por lo tanto, esa es la dimensión a la que entramos cuando estamos practicando la oración. El segundo mensaje lo titulé La importancia de la conexión, y veíamos la relevancia, la importancia que tiene para Dios y para nosotros como sus hijos el permanecer conectados a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. En el tercer mensaje hablé acerca del valor de la perseverancia, lo importante que es perseverar en oración, ser perseverantes. La Escritura dice que debemos perseverar en la oración, velando en ella con toda oración y súplica. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros aprendamos que Dios responde a la perseverancia en la oración.
no a las oraciones ocasionales, no a las oraciones que hacemos eventualmente de vez en cuando las cosas se complican, sino a la oración que persevera. Y el miércoles pasado, la reunión a la que me referí, la titulé Necesitamos escuchar, y estaba hablando de la importancia de entender que la oración es una comunión, es un diálogo, es la conversación entre dos personas, el Hijo de Dios y Dios. Necesitamos entender que la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, de tratar de discernir en nuestro interior lo que Dios nos pueda estar hablando, lo que Dios nos pueda estar diciendo. Bien, agrego el día de hoy un quinto estudio a estas lecciones, y a este quinto estudio lo titulo Tiempos quietos con Dios. Tiempos quietos con Dios. La necesidad de aprender a estar quietos para escuchar a Dios. Quiero hablarles de esto. ¿Me acompañan a orar? Le pedimos a Dios que nos hable a través de estas ideas, de estos pensamientos, para que nuestro entendimiento siga pues siendo ampliado, y para que de este modo sigamos creciendo en el conocimiento de nuestra comunión con el Padre. Acompáñenme. Maravilloso Padre, yo te doy gracias el día de hoy. Alabo tu nombre, te glorifico y agradezco la bendición de poder llegar, Señor precioso, hasta donde mis amigas, mis amigos, mis hermanas y hermanos se acercan a ese dispositivo electrónico, se conectan a la transmisión, y es una bendición para mí, Señor precioso, poder dedicar este tiempo para compartir lo que tocante a la oración, a la comunión contigo, yo he aprendido, lo que tú me has permitido aprender a través del tiempo. Mi Rey, oramos pidiéndote nos ayudes para que lo que voy a compartir repercuta, resulte en edificación para la vida de mis hermanas y hermanos, y podamos seguir creciendo en el conocimiento de la vida que nos ha sido impartida por medio de la obra de Cristo en nosotros y que nos es suministrada a través de tu glorioso Espíritu. Háblanos, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo en esta área tan importante que es la comunión contigo. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén, amén. Bien, hoy quiero hablarles de un pequeño pero poderoso secreto para crecer en nuestra comunión con Dios, y este pequeño poderoso secreto yo lo llamo tiempos quietos con Dios. Este concepto lo aprendí hace ya varios años, una ocasión que fui invitado a compartir a un grupo de jóvenes de Jucum, de Juventud con una Misión, aquí en la ciudad de Monterrey. Ellos aprenden, los alumnos aprenden en sus escuelas a practicar lo que llaman quiet times, los quiet times o los tiempos quietos. Y me gustó mucho una ocasión que fui a compartirles, y llegué temprano. Me habían citado a una determinada hora para compartirles algo, y yo llegué temprano y me encontré con que todos los alumnos a los que yo les iba a compartir algo estaban dispersos en un campamento. Estaban dispersos, los alcancé a ver, algunos caminando a la distancia, otros estaban sentados sobre una piedra, otros estaban en una banca, otros cerca de una alberca. Estaban todos distribuidos, y cuando la persona que me invitó me recibió en la puerta, le pregunté qué estaba sucediendo, y me habló de los quiet times. Me dijo: los alumnos están teniendo un tiempo quieto, ya sea caminando, sentados en algún lugar o en su habitación. Los alumnos de Jucum se les enseña a quedarse un tiempo determinado sin hablar, a permanecer en silencio, sin decir absolutamente nada, solo concentrados en su interior para ver si perciben algo que Dios les pueda estar hablando. Recuerdo que algunos de ellos incluso caminaban con libreta y pluma en la mano para tomar nota de lo que percibían, de los pensamientos que venían a su mente mientras estaban desarrollando esos tiempos quietos. Me llamó la atención, pregunté un poco más al respecto y lo aprendí, y al verlo lo comencé a practicar. A través del tiempo he aprendido que cuando dedicamos tiempo para la comunión con Dios, familia, es necesario no tener prisa ni estar ansiosos por algo.
Cada mañana, como ustedes lo saben, muchos de ustedes me acompañan a las transmisiones matutinas, al devocional que he llamado Tiempo con Dios. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, por cierto, comparto ese devocional matutino. Y bueno, algunos de ustedes me han acompañado ya pues varias semanas. Son ya más de 3 meses que estoy pues transmitiendo por las mañanas ese tiempo devocional. Y cada mañana, mientras transmito ese tiempo devocional, es común que nos acompañen algunas personas que se conectan por vez primera. Y espero que no se molesten por lo que voy a decir, porque no lo digo con un afán de crítica, sino con el deseo de enseñar algo que considero valioso. Es muy fácil identificar a las personas que se conectan por primera vez a la transmisión. ¿Saben por qué? Porque es muy notable y de manera casi inmediata la desesperación que tienen esas personas. En cuanto entran a la transmisión y se dan cuenta que es un tiempo de oración, inmediatamente lo que hacen es escribir en el chat: oren por estas necesidades, les pido que oremos por esto, por favor incluyan a fulano de tal. Es muy fácil identificar a las personas que se conectan por primera vez a esa transmisión, porque se nota en la actitud de ellas o ellos una desesperación, porque se ore por sus necesidades, y esa desesperación se manifiesta casi de inmediato. Algunos incluso ni saludan. Saben que es un asunto, que es un tema de oración el que se está desarrollando ahí, y de inmediato escriben: por favor oren por esto, ayúdenme a orar por esto otro, pido que oren por esto, tal persona, e insisto, ojalá que me haga entender, y no quiero ofender a nadie, quiero enseñar algo esta ocasión. Inmediatamente se nota una ansiedad. Es muy notorio que están desesperados por la situación. Yo he tratado de enseñar a quienes se han venido conectando, pues eventualmente y con frecuencia se conectan a la transmisión, a quienes han decidido aprender el modelo de oración que yo he venido compartiendo. Lo que he venido tratando de enseñarles, familia, es que nosotros no oramos solo para pedir a Dios que haga algo, sino va implícita en la oración nuestro deseo de conocerle a Él, nuestro deseo de crecer en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para cada una de sus hijas y cada uno de sus hijos. Sí, nosotros no oramos solo para pedir cosas. Yo sé que mucha gente, cuando se entera que hay una transmisión de oración, es casi inmediato que escriben una nota: por favor oren por esto otro, porque ellas tienen la idea de que orar es pedirle cosas a Dios. Lo que yo he venido tratando de transmitir, familia, es que nosotros no oramos solo para pedir cosas, sino para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pedirle cosas a Dios lo incluimos. De hecho, es el cuarto de los 5 pasos que yo comparto con ustedes cada mañana en ese tiempo de transmisión. Lo que yo observo es que mucha gente no ha entendido esto y solo ve la oración para pedirle a Dios que haga algo. No ven la oración como un tiempo para conocer a Dios, para crecer en el conocimiento de su voluntad para cada uno de nosotros. Digo todo esto, familia, porque hay 2 elementos, 2 obstáculos que nos impiden crecer en nuestra comunión con Dios. Me refiero a la ansiedad y al temor. Sí, la ansiedad y el temor son 2 obstáculos que nos impiden crecer en nuestro entendimiento acerca de este elemento tan valioso que es la comunión de nosotros con Dios. ¿Sí? Son 2 obstáculos que nos impiden crecer en comunión con Dios, y sobre todo son 2 obstáculos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Déjenme unir esto que estoy comentando con lo que intenté compartirles el miércoles pasado, y digo intenté porque las fallas en el sistema de internet fueron muy notables, y desafortunadamente mucha gente que se conecta a las transmisiones y ve que empieza a ver ahí congelamientos en la pantalla, o que se tarda un poquito en regresar,
la imagen en vivo, se van desconectando y pues es una de las razones principales por las que quise hoy, en lugar de transmitir en vivo, grabar esta enseñanza, porque espero que esta no tenga interrupciones y que sea distinto al estarlo grabando que al estarlo transmitiendo en vivo. Bueno, es muy notable que lo que está tratando de decir, me desconecté, lo que está tratando de decir es cómo unir esto que estoy diciendo con lo que intenté enseñar el miércoles anterior. El miércoles anterior hablaba de la importancia de escuchar a Dios. Hoy quiero complementar esa idea con la importancia de tener tiempos quietos para poder escuchar a Dios. Pero hay dos enemigos que impiden los tiempos quietos: la ansiedad y el temor. La ansiedad y el temor nos impiden podernos comunicar con Dios de manera efectiva y también impiden que Dios se comunique con nosotros de manera efectiva. Sí. La ansiedad y el temor son dos elementos y dos, de hecho, raíces que son elementos que enfrentamos con mucha frecuencia en nuestras luchas cotidianas. La ansiedad y el temor son la raíz de muchas de nuestras luchas cotidianas y debemos aprender a cuidar que no sean esos dos sentimientos los que nos impulsen a orar. Regálenme su atención. La ansiedad y el temor son dos elementos que nos impiden disfrutar la comunión con Dios. Son dos elementos que nos impiden escuchar lo que Dios nos quiere decir, pero también pueden ser la raíz de muchos de los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, y también pueden ser estos dos elementos lo que nos impulse a orar en lugar de que sea la fe. Les explico. Hay gente que ora por temor. Tienen temor de lo que va a suceder. Temen que pueda pasar lo peor y ante una situación desesperada, ante una situación donde el temor les inunda, en ese momento claman a Dios. Lo que está motivando esa oración es el temor, es el miedo, no la fe. Y eso puede representar un obstáculo para que veamos un resultado positivo a nuestras oraciones. Sí, cuando el temor nos impulsa a orar, no estamos orando de manera correcta. Tú me dirás, no, yo nunca he orado, nunca me ha impulsado el temor. Piénsalo dos veces. Cuando te ves en una situación desesperada, cuando te ves en una situación donde sientes que va a haber pérdida, donde la vida de alguien está en peligro, eso te puede mover a orar, pero lo que te está moviendo es el temor a lo que va a suceder y no la fe y la confianza en lo que Dios pueda hacer. La ansiedad puede impulsarnos a orar. Estoy ansioso porque no veo la solución, no veo el resultado, quiero que ya haya un resultado, quiero que ya suceda algo, quiero que ya pase. Y eso también es un elemento que impide que nosotros crezcamos en comunión con Dios, y ese puede ser otro sentimiento que nos impulse a orar. Cuidado. Se puede orar por temor a lo que va a suceder, o se puede orar por la ansiedad o la urgencia de que Dios resuelva algo que estamos enfrentando. Bueno, déjenme decirles, toda persona que quiera crecer realmente en su comunión con Dios debe comprender. Atención, voy a decir algo muy delicado. Toda persona que quiera crecer en su comunión con Dios debe entender, debe comprender que nuestras necesidades no son el foco de atención de Dios. No me equivoqué. Por fuerte que suene, por difícil que parezca, es necesario que quien quiere crecer en su comunión con Dios comprenda que nuestras necesidades no son el foco de atención de Dios. Es más, puede sonar todavía más fuerte y más difícil, pero voy a decir esto: Dios no está preocupado por las cosas que a nosotros nos preocupan. Suena fuerte, ¿verdad? Nuestras necesidades no son el foco de atención de Dios, y Dios no está preocupado por las cosas que a nosotros nos preocupan. Ahora, esto puede sonar muy fuerte, pero déjenme explicarlo. Esta es la razón por la que siempre que estoy transmitiendo el tiempo de intercesión,
cuando me escriben, oremos para que Dios sane a tal persona, oremos para que Dios resuelva tal situación, siempre intento, y ustedes son testigos de eso, siempre intento hacerles ver que lo más importante para Dios es el asunto de la eternidad. Todo lo que vivimos en esta tierra, familia, es temporal. Sí, como he dicho, lo he dicho muchas veces, Dios nos puede sanar 1000 veces. Dios puede hacer un milagro de sanidad en la vida de una persona. No hay imposibles para Dios, pero es necesario entender que en algún momento vamos a morir. No somos eternos en esta tierra. Esto es muy importante de comprenderlo, ¿sí? Espero que no les moleste lo que estoy declarando, pero déjenme decirles que algunas de las personas por las que oramos morirán al enfrentar la situación por la que estamos orando. Dios tiene un trato personal con cada uno y solo Él sabe lo que está pasando en el ámbito espiritual de la vida de esa persona por la que estamos orando. Miren, hemos orado por personas a las que Dios ha sanado varias veces, pero aún a pesar de haber orado por ellos esa última vez, puede ser que ellos mueran. No me malinterpreten. Obviamente no estoy tratando de desanimarlos, todo lo contrario, quiero animarlos a entender que la oración no es para que Dios cumpla lo que nosotros queremos, sino para que Él haga su voluntad en cada persona. Por eso es muy importante cuidar que nuestras oraciones no sean impulsadas por la ansiedad o por el temor. Miren, lo que ha sucedido muchas veces es que las personas no quieren tener comunión con Dios, pero tienen un familiar enfermo y entonces saben que hay una transmisión de alguien que está orando, se ponen en contacto y dicen, por favor, oren por mi mamá. Pero no es porque tengan fe o confianza en Dios, sino están desesperados. La ansiedad o el temor es lo que los está impulsando a pedir esa oración. Oramos por la persona, su familiar muere y entonces se decepcionan, se enojan con Dios y dicen, ¿de qué sirvió orar? No sirvió de nada. A ver, he ahí donde se encuentra un foco de errores que a veces impiden que seamos efectivos en la oración. Familia, cuando nosotros oramos, tenemos confianza y fe que Dios hará su voluntad. Y su voluntad puede ser sanar y levantar a esa persona, pero Dios está más interesado en la eternidad que en lo temporal. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces cuando una persona ha pedido oración para que Dios sane a alguien, me gusta mucho decirles, vamos a orar primero para que esa persona pueda recibir la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? ¿Por qué es importante eso? Porque si esa persona recibe la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo y muere, el asunto de la eternidad está arreglado. Lo temporal terminó en muerte, pero el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo ves? Dios no está tan interesado en los problemas que nosotros estamos enfrentando. Nuestros problemas no son el foco de atención de Dios. El foco de atención de Dios es su propósito eterno. Y la atención que Él nos brinda a nosotros es de acuerdo a nuestro entendimiento de ese propósito y a nuestra participación en ese propósito, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el propósito eterno, ¿cuál es el propósito eterno? A ver, si quieren, si me preguntaran, a ver, Pastor Ramiro, dígame en pocas palabras, ¿qué es el propósito eterno? Yo te llevaría a Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué dice Romanos 8, 28 y 29? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está expresado el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Formar
el carácter de Cristo en todas las personas que respondamos a su propósito. El Evangelio es predicado, el Evangelio es comunicado. Yo voy pasando por un lugar, escucho el mensaje del Evangelio, me atrapa, me captura y respondo de manera correcta. ¿Y qué es lo que está escrito? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué se nos da? El poder, la potestad para ser hechos hijos de Dios. Cuando creo al mensaje del Evangelio, entonces yo respondo como un escogido, yo respondo como un predestinado. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La meta de Dios es que su Hijo unigénito, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Te fijas, ahí dice unigénito, pero Romanos 8:29 dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Cristo es el unigénito del Padre, pero el propósito eterno es formar a muchos como Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Unigénito quiere decir único hijo. Primogénito quiere decir el primero, quiere decir que hay más. Entonces, esto es lo que debemos comprender. El foco de la atención de Dios no son mis problemas, no son las adversidades que estoy enfrentando. El foco de la atención de Dios es su propósito eterno. En pocas palabras, familia, ¿qué crees que sea más importante para Dios? ¿Sanarme o formar a su Hijo en mí? Ahora, no me malinterpretes. No es que Dios tiene que poner en balanza o lo sano o lo salvo. No. Dios quiere resolver el asunto eterno. ¿Cuál es el asunto eterno? La formación de Cristo en mí. Si me sana o no me sana, ¿qué dice el versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito fueron llamados. Si yo lleno estos dos requisitos, todas las cosas me van a ayudar a bien. Es decir, todo lo que yo enfrente, todas las adversidades que yo pueda llegar a enfrentar, todas, al final de cuentas, van a colaborar para que haya un beneficio. Cuando yo entiendo esto, mi enfoque en la oración es transformado, es cambiado. ¿Por qué? Porque ahora mi enfoque no es que Dios sane a tal persona, sino que la salve para que Cristo sea formado en esa persona. Eso es la pasión y el corazón de Dios, salvar a las personas. Si después la sana, todo ayudará para bien, pero ¿y si no la sana? Todo ayudará para bien. Esto es algo que necesitamos comprender. Esta es la razón por la que cuando oramos, las personas me dicen, le pido que ore porque Dios haga esto, que Dios haga aquello. Bueno, siempre nuestra oración debe ser que Dios haga su voluntad. Si todas las cosas ayudan a bien, aún la muerte de una persona puede redundar en algo bueno. Aún la enfermedad que enfrente una persona puede redundar en algo bueno. Tú me vas a preguntar, pastor, se me hace que está un poco fuera de foco esto, porque ¿cómo una enfermedad puede ayudar para bien a una persona? Hay personas que no querían acercarse a Dios, hay personas que vivían tan alejados de Dios, pero ante una enfermedad, esa enfermedad fue el instrumento que trajo a esas personas a la comunión con Dios. Por eso cuando me dicen, vamos a orar, ayúdenme a orar porque mi familiar sea sano, siempre hago esta observación. Vamos a orar primero para que la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo resplandezca en el corazón de esa persona, porque una vez que esa persona le pertenezca a Dios, Dios puede hacer su voluntad en él o en ella. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora, por eso, a eso me refiero. Hemos orado por personas y hemos visto el poder de Dios, y hemos orado por otras personas y las personas han fallecido. ¿Nos decepcionamos? No. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas
ayudan a bien. Por eso es importante, muy importante, familia, cuidar que nuestras oraciones no sean impulsadas ni por la ansiedad ni por el temor. Aunque es natural sentirnos con temor y ansiosos, debemos cuidar que no sea este el enfoque de nuestra comunión con Dios. No ores ni angustiada, ni angustiado, ni desesperada, ni desesperado, ni temerosa, ni temeroso, para que no sean ni la ansiedad ni el temor los elementos que impulsen nuestra oración. Es necesario aprender a vivir confiando en la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más clara la lectura. Así está escrito. Filipenses 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué hermosa porción de las Escrituras y qué claridad en esta Nueva Traducción Viviente. ¿Me permiten volverlo a leer? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí vemos al apóstol Pablo amonestando, exhortando a los creyentes de Filipos y en consecuencia a nosotros que leemos esas cartas, a no estar ansiosos por nada. Y ansiosos aquí viene de la raíz o tiene que ver con desesperados o temerosos, ansiosos o temerosos, sino, dice el apóstol, que aprendamos a practicar el dar gracias a Dios al orar, dejando que Dios conozca todas nuestras peticiones y nos asegura algo maravilloso, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Debemos procurar, al tomar tiempo para nuestra comunión con Dios, debemos procurar que ese tiempo se realice con la actitud correcta y la perspectiva adecuada. Actitud correcta y perspectiva adecuada. No oro solo para pedirle a Dios cosas, pero cuando pido, no exijo. Pido que conforme a su voluntad, Dios intervenga en el asunto o en la situación que estoy mencionando delante de Él. No llego con exigencias. Dios, sana a esta persona. Tranquilo, tranquila. No es así como se debe orar. No exigimos. Padre, hágase conforme a tu voluntad. ¿Sí? Eso es importante. ¿Para qué? Para que nosotros consideremos que lo que Dios quiere es impartirnos su paz. Debemos considerar que la paz de la cual está hablando el apóstol Pablo en esta porción bíblica no es obviamente el resultado de la ausencia de problemas o de conflictos, no. La paz que nos inunda, esa paz que nos inunda es la que Dios nos imparte a pesar de que estén presentes los problemas, los conflictos, las adversidades. Aun y cuando las circunstancias no cambien, descansamos en el poder de nuestro glorioso Padre. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aunque las circunstancias nos sean adversas, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, descansamos, tenemos paz porque estamos teniendo comunión con aquel que tiene el poder absoluto. Cuando cambiamos nuestro enfoque y en lugar de estar ansiosos o temerosos, cuando dirigimos nuestra atención a nuestro Padre y no al problema, su paz comienza a llenarnos
y desarrollamos la confianza de que pase lo que pase en nosotros, va creciendo la certeza de que todo estará bien, aun y cuando no se hagan las cosas como nosotros queríamos. En uno de sus maravillosos mensajes, el Señor Jesucristo habló de estas ideas. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, le doy lectura en la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas, miren, atención, cómo está expresado en el verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él enseñaba? No te afanes, no te afanes. Que no sea ni el afán ni el temor lo que impulse nuestros tiempos de comunión con Dios, sino nuestra fe, nuestra confianza en el cuidado que el Dios eterno tiene de nosotros. Miren, hay una herramienta muy útil que consiste en 4 pasos y que nos ayuda a practicar la oración de la que les estoy hablando, la oración en tiempos quietos. Permítanme compartirles esta herramienta. Bueno, si dije o intenté decir el miércoles pasado la importancia de escuchar a Dios, hoy te ofrezco una herramienta en 4 pasos que nos permite practicar tiempos quietos para escuchar lo que Dios nos dice, para que nosotros podamos entender lo que el Padre nos quiere comunicar. Número 1, haz un alto en el camino. Detente. El primer paso para superar nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestras preocupaciones y conectarnos apropiadamente con Dios es detenernos. Es no hacer algo. Es hacer nada. Es detenernos. Hay cosas que tú y yo sabemos que simplemente no las podemos resolver. Ahora, no me malinterpreten, por favor. A veces cuando en el tema de la oración se dice que no hagas nada, se malinterpreta diciendo, ¿y qué? Entonces no llevo a mi familiar al hospital, entonces no me muevo. No. A ver, permíteme aclarar esto. ¿Tienes un familiar delicado? ¿Estás pasando por una situación adversa? Bien. Si necesitas llevar a esa persona al hospital, llévalo de inmediato, muévete. No te detengas ante eso, pero yo te estoy hablando cuando estamos orando. Cuando estás orando por esa situación, ahí necesitamos detenernos. No sigas el ritmo loco en el que vivimos cotidianamente. No, tu prisa y mi prisa no son la prisa de Dios. Es interesante, te puedo dar ejemplos bíblicos. ¿Te acuerdas que cuando murió Lázaro, el Señor Jesucristo estaba fuera de Betania, andaba en otro lugar, y le llegó la noticia de que Lázaro había muerto?
Y la Biblia dice que Jesús salió corriendo inmediatamente y se fue para allá, ¿verdad? No, te vas a sorprender. Cuando tengas oportunidad, lee sobre la muerte de Lázaro y te vas a dar cuenta que cuando le llegó el aviso al Señor que Lázaro había muerto, el Señor se quedó más tiempo donde estaba. Sorprendió a la gente. No fue al funeral, no fue a verlo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Fue hasta el tercer día. Se tomó 3 días después de que recibió la noticia para ir allá. ¿Te das cuenta? La prisa tuya y mía no es la prisa de Dios. Detente, detente. Toma un tiempo, no sigas ese ritmo loco en el que vivimos diariamente. La mayoría de las cosas pueden esperar al menos un par de minutos. Incluso pueden esperar más tiempo para poder detenernos y estar en correcta sintonía con Dios. Miren, les platico 2 ejemplos que viví. En mi juventud, yo estuve varios años congregándome en una congregación, en una iglesia, con un grupo, y durante casi 5 años mi familia nunca quiso saber nada de Dios. La muerte de mi padre fue la que acercó un poco a mi familia para que trataran de conocer un poco más de la vida de Dios en ellos. Pero la que se resistió mucho tiempo fue mi mamá. Mi madre no quería. Mi madre estaba muy acostumbrada a sus conceptos religiosos tradicionales, y aunque mis hermanas y mis hermanos comenzaron a acompañarme a las reuniones de la iglesia, mi madre no se quiso acercar. Mi madre siempre fue renuente. Un día yo estaba en mi trabajo y recibí una llamada telefónica y era mi madre. Estaba muy angustiada. Me dijo: hijo, tu hermana Sara, mi hermana menor, dijo, tiene un dolor muy fuerte en el vientre, necesitamos movernos a hacer algo. Hijo, ve si puedes venir. Y yo pedí permiso, me lo autorizaron y fui inmediatamente a la casa de mi mamá. Me fui en el carro, llegué, mi hermana estaba en un grito, mi hermana estaba con un dolor terrible en el vientre. Y recuerdo que mi madre me dijo: rápido, hijo, vamos a llevarla a consultar. Y recuerdo como si lo estuviera viviendo en este momento. Recuerdo que le dije: sí, mamá, la vamos a llevar al hospital, pero antes vamos a orar por ella. No te puedo explicar la expresión de la cara de mi madre, la reprobación en la expresión de su rostro. Oh. Me dijo: hijo, estás viendo la gravedad, estás viendo la situación, y tú te pones a orar. Y yo le sonreí y le dije: sí, madrecita, sí entiendo. Y volteé y le dije a mi hermana Sara: hermanita, tú me has estado acompañando a las reuniones de la iglesia. Tú ya sabes que Dios tiene poder para sanarte. En medio de su dolor movió la cabeza y me dijo que sí. Le dije: hermanita, nos ponemos de acuerdo en este momento para declarar el poder de Dios sobre tu cuerpo, y cual sea la raíz que está produciendo este dolor, oramos en el poderoso nombre de Jesucristo y ponemos esto en tus manos. Fue una oración rápida, fue algo rápido, agarramos las cosas, nos subimos al coche y nos arrancamos. Yo recuerdo que íbamos por la avenida Constitución, cuando de pronto mi hermana, en el dolor que llevaba, comenzó a hablar en lenguas. Mi hermana acababa de tener apenas unos días atrás un encuentro con el Señor, acababa de recibir a Cristo en su corazón, y mi hermana, en medio de su desesperación, del dolor que iba experimentando, yo iba manejando, mi mamá y mi hermana iban en el asiento trasero del coche, en el asiento trasero del coche, perdón, y mi mamá iba viendo a mi hermana, y de pronto mi hermana comenzó a orar desesperadamente: Señor, ayúdame, y de pronto comenzó a hablar en lenguas. Yo veía por el retrovisor asombrado lo que estaba pasando. Nadie oró por mi hermana, nadie le puso las manos, no. Ahí en el asiento trasero del coche, mi hermana comenzó a hablar en otras lenguas y mi mamá se asustó. Recuerdo que me volteó a ver en el retrovisor y me dijo: ¿qué está pasando? Y le dije: tranquila, mami, deja, Dios está haciendo algo en la vida de ella. Unos minutos sobre la avenida Constitución, y de pronto mi hermana se enderezó
Me volteó a ver a mi mamá, me tocó el hombro y me dijo, Dios me acaba de sanar. Me quedé yo así sorprendido y mi mamá dijo, hija, ¿estás bien? Mi hermana le dijo, mamá, Dios me acaba de sanar. Se me acaba de ir así totalmente el dolor. Por prudencia, les dije, ok, vamos a llegar a la clínica como quiera para que te revisen. Si te encuentran algo, qué bueno, y si no te encuentran nada, gloria a Dios. Dios hizo una obra poderosa ahí. Llegamos, la revisaron. Mi hermana no tenía absolutamente nada. Recuerdo que cuando íbamos de regreso, yo iba dándole gracias a Dios, mi hermana iba llorando, pero de alegría, de gozo, había experimentado el poder sanador de Dios. Y recuerdo que mi madre, volteando hacia la ventana derecha del coche, con lágrimas en sus ojos, no decía ni una palabra. Llegamos a la casa. Ok, manita, ¿segura que estás bien? Me siento súper bien. Mami, me voy a seguir trabajando, pedí permiso nada más para esto. Se me quedó viendo a mi mamá y me agarró así de la mano y me dijo, hijo, el próximo domingo quiero ir con ustedes a la reunión de la iglesia. Dios hizo una obra maravillosa. ¿Qué me movió a orar? ¿La ansiedad o el temor? No, mi confianza en Dios. Ahora, por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo esto de una manera presuntuosa, estoy compartiendo este testimonio. Cuando tomamos tiempo, nos detenemos el curso acelerado que están sucediendo las cosas. Yo te puedo contar varias cuestiones como estas. Recuerdo el día que nuestro hijo mayor, Asael, entró a un quirófano porque se había abierto el cráneo en una caída de bicicleta y entró al quirófano para retirarle un coágulo cerebral, una cirugía con pronóstico reservado. Recuerdo que el cirujano, el neurólogo que lo operó, se acercó conmigo, con Mari, y nos dijo, señores, tenemos un problema muy grave. Aparte de la gravedad de la situación que está enfrentando su hijo, no tenemos respiradores artificiales. Es muy probable que cuando terminemos la cirugía de su hijo no pueda respirar por sí mismo y tengamos que suministrarle oxígeno por un respirador artificial. Me dijo, los tenemos todos ocupados. Dijo, si pueden llevarlo a otro lugar, llévenlo a otro lugar, porque aquí no hay respiradores. Nos volteamos a ver mi esposa y yo y dijimos, es que no tenemos otro lugar a donde llevarlo. Y se me quedó viendo y me dijo, nos arriesgamos. Volteé y vi a mi esposa, estaba, recuerdo, mi cuñada Anabel, pastora actualmente. Volteé con ellas y ahí, con el médico ahí, les dije, ustedes pueden creer que Dios es poderoso para ayudarnos y que mi hijo no requiera el respirador cuando termine la cirugía. Al escuchar eso el médico me dijo, hago la cirugía, y le dije, adelante doctor. Se dio la vuelta, se fue, él no quiso escuchar nada de lo demás, pero yo tomé de las manos a mi esposa y a mi cuñada y les dije, la escritura dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo y oran, y lo que pidan en oración es conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder a nuestra oración. Así que le pregunté a mi esposa, ¿puedes creer, mi amor? Dijo sí. Le pregunté a mi cuñada, ¿puedes creer, cuñada? Y dijo sí. Padre, en este momento, mira, observa, ahí nos detuvimos. El ímpetu, la prisa pasó a un segundo término y con calma dijimos, Padre, la vida de nuestro hijo está en tus manos. Si tú lo quieres llamar, hágase tu voluntad, pero si lo dejas, mi amado Rey, haz un milagro poderoso en la vida de él. Confiamos en que tú harás tu voluntad. Te estoy contando la historia más corta que puedo. Terminó la cirugía después de varias horas. Estábamos esperando noticias. Recuerdo que salió el cirujano del quirófano
Se quitó la gorra, se quitó los guantes, venía caminando por el pasillo hacia nosotros y moviendo la cabeza en sentido negativo, y yo cerré mis ojos y dije ahí: Dios mío, en ti confío. Dios mío, en ti confío. No tengo temor de malas noticias, en ti confío. Llegó riéndose el médico, moviendo la cabeza, y me dijo: no sé qué hicieron, es increíble, pero el muchacho está respirando por sí mismo, no fue necesario el respirador artificial. Aleluya. Mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano, detente, haz un alto. Que no sea ni la ansiedad ni el temor los que impulsen tu oración, sino tu confianza en el poder maravilloso de nuestro Padre Celestial. Detente. Esta fórmula, si así se puede llamar, esta herramienta en 4 pasos, lo primero que te quiero compartir es que en este caso, la sanidad de mi hermana y la conversión de mi madre a Cristo, y la salud, la sanidad de mi muchacho, en ambos casos fue un par de minutos lo que marcó la diferencia en el resultado. Confiamos en Dios. Ahora, soy honesto con ustedes. Mi muchacho pudo haber muerto. Yo le habría dado gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque en aquel momento Asael tenía solamente 12 años. Hoy tiene ya 32 años de edad. No quedaron secuelas, solo tiene una cicatriz en el costado de su cráneo que nos recuerda la obra maravillosa que Dios hizo en él. Un par de minutos que nos detengamos puede marcar una gran diferencia. Detente. Segundo paso. Respira profundo y calma tus emociones. En nuestra cultura, en este lado del planeta, en la cultura occidental, el estar quietos y serenos no es algo que practicamos con regularidad, ¿no es cierto? De hecho, incluso la mayoría de las personas sienten vergüenza si no están haciendo algo o si no están ocupados todo el tiempo. Sienten que no son productivos o que deben estar haciendo algo. Pero lamentablemente esto lleva a las personas a experimentar también un cansancio emocional. Mira esta declaración divina maravillosa en el Salmo 46, verso 10. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Salmos 46, verso 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédate quieto, cálmate, tranquilízate, respira, calma tus emociones, confía en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tercer paso. Agradece anticipadamente la intervención de Dios en la situación que enfrentas. La conexión con Dios siempre debe movernos a adorarlo, a exaltar su nombre, a expresar nuestra confianza siempre con palabras de alabanza. Nuestras expresiones deben incluir siempre alabanza a Dios. Agradece anticipadamente la intervención de Dios en lo que está sucediendo. Tengo una anécdota interesante al respecto. Hace ya muchos años tuvimos un accidente automovilístico en el crucero de Avenida Las Américas y Avenida Ruiz Cortines, aquí en la ciudad de Monterrey. Un joven que venía en estado de ebriedad nos embistió y fue una situación muy difícil. Hizo garras, hizo pedazos el coche, mis hijos eran unos niños todavía y
En cuestión de minutos cambió toda la situación. Íbamos platicando, mi esposa nos iba preguntando qué les hago de cenar, cuando en unos instantes este joven no respetó el alto y nos embistió y nos cambió radicalmente la noche y la vida. Ante la confusión del accidente, la gente que vio el accidente le habló a la Cruz Roja, unos hablaron a la Cruz Roja, otros hablaron a la Cruz Verde, y llegó tránsito y fue una situación muy fuerte. En esa confusión recuerdo que una ambulancia recogió a uno de mis hijos, al menor, y la otra recogió al mayor de mis hijos. Mi esposa, en la confusión, subió a una de las ambulancias, pero subió a la ambulancia donde iba Asael, mi hijo mayor. Mi hijo menor, mi Jonathan, fue arrebatado así literalmente. En un momento estaba con sus papás, iba jugando en el coche, y en otro instante iba rumbo al hospital, en una clínica, en una ambulancia, solo completamente. Yo, al ver la situación, intenté subirme a la ambulancia donde iba Jonathan, pero me detuvo el tránsito y me dijo: señor, usted no se puede retirar de aquí. Le dije: tránsito, oficial, mi hijo. Me dijo: discúlpeme, lo van a atender ellos, usted no se puede mover de aquí hasta que el joven que causó el accidente no se haga responsable de la situación. Les hago el cuento más corto, muchos de ustedes ya conocen esta historia y saben por qué la estoy contando. Me detuvieron. En medio de todo el caos y de toda la situación, me detuvieron, me llevaron a Policía y Tránsito de Ciudad Guadalupe. Me detuvieron, ¿por qué? Porque como el joven que provocó el accidente iba en estado de ebriedad, tenían que esperar hasta el otro día para que se le pasara su borrachera y se declarara culpable. Mientras tanto, mientras él no pudiera hacerse responsable del accidente, me tuvieron detenido a mí. Estoy hablando, claro, de una buena cantidad de años. Estoy imaginando a algunos de ustedes decir: y no traía un seguro de esto y aquello. Eran otros tiempos. El asunto es que me llevaron a la cárcel. Recuerdo que ahí, en la misma cárcel, ahí donde me tuvieron detenido a mí, estaba el joven que nos embistió, y el muchacho llegó, se acostó y se quedó dormido. Recuerdo que fue un momento muy difícil. Me fui a un rincón de esa celda, cerré mis ojos y me detuve. Respiré profundamente y calmé mi ansiedad. Y luego oré: Señor precioso, mis hijos, mi esposa, sé con ellos. Jonathan se fue solo, Señor precioso, que no tenga temor, que no tenga miedo. Padre, sé con Asael. Comencé a derramar unas lágrimas, y en este momento te comparto algo maravilloso que me sucedió. No estás obligado a creerlo, pero internamente es como si subiera algo de aquí hacia mi mente, y escuché una voz dulce que me dijo: hijo, ¿puedes cantar una canción? Recuerdo que me quedé sorprendido, me quedé asombrado. Yo percibí claramente una voz que me dijo: hijo, ¿puedes cantarme una canción? Recuerdo que volteé a ver, había varias personas en la celda, y entonces no supe cómo reaccionar. Algunos saben de esta ocurrencia mía porque traté de cantar y no me salió la canción, no me salió la voz. Y recuerdo que con una sonrisa le dije al Señor: ¿no te enojas si la silbo en lugar de cantarla? Y comencé a silbar una canción. Cerré mis ojos, me olvidé de todo lo que estaba a mi alrededor, y poco a poco fue saliendo la voz y comencé a cantar. Cuando hay luchas y pruebas que trastornan tu vivir, y tus sueños y esperanzas
el diablo quiere destruir. Sientes dentro una urgencia de someterte al temor, y la fe parece irse, dejando angustia y dolor. Gloria a Dios. Y comencé a cantar en la cárcel. Levanté mi voz y comencé a cantar, y mientras cantaba se apoderó de mí una gratitud enorme. ¿Sabes por qué? Porque mientras cantaba razoné: si Dios, que sabe dónde están mis hijos y sabe dónde estoy yo, me está pidiendo que cante una canción, es porque Él ya tomó el control de la situación y yo puedo demostrar mi confianza en Él. Canté la canción, levanté mi voz, se empezaron a acercar algunos de los que estaban ahí detenidos a pedirme que orara por ellos, y aquello terminó en una tremenda victoria. Sí, tuvieron que operar a uno de mis hijos, a mi Jonathan, pero todo salió bien. Y hoy mi Jonathan ya tiene 28 años de edad. Amiga, amigo, hay que aprender a darle gracias a Dios en medio de la situación. No hay que esperar hasta ver la respuesta. No, si me responde como yo esperaba, entonces le doy gracias. No, hay que aprender. Detente, respira profundo, calma tus ansiedades y comienza a darle gracias a Dios por lo que está sucediendo. Gracias, Padre precioso. Puedo confiar y puedo creer. ¿Te das cuenta? Si tú eres capaz de hacer eso, si yo soy capaz de hacer eso, ¿qué estamos demostrando? Que no estamos orando ni por ansiedad ni por temor. Estamos orando porque tenemos confianza en nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a Él por lo que está sucediendo. Mira qué hermoso es esto. Primera Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Atención. No dice den gracias a Dios por todo. Dice den gracias a Dios en todo. En medio, en plena circunstancia adversa, den gracias a Dios en todo. No importa de dónde vino lo que estoy enfrentando, Dios es digno de mi alabanza en todo lo que estoy enfrentando. No sé de por qué vino, no sé por qué sucedió, pero confío en que Dios tiene cuidado de mí. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque están alineados a su propósito eterno. ¿Te das cuenta qué maravilla es esto? En medio de una circunstancia tan adversa, puedes imaginarla, en medio de una situación tan caótica, tomar un tiempo para detenerte, respirar profundo, calmarte y luego comenzar a dar gracias a Dios por lo que está sucediendo. Padre, declaro que tú tienes el control de lo que está sucediendo. Padre, la vida de mi familiar está en tus manos. Padre, la vida de mi amiga, de mi amigo está en tus manos. Padre, esta situación está en tus manos. Cambia el enfoque. Cambiamos el enfoque. Ya no estamos orando empujados por la ansiedad o por el temor, sino por nuestra confianza en Dios. Y cuarto y último paso de esta herramienta que estoy compartiendo contigo: responde en fe y en amor. Decide confiar y decide no estar sujeto a temor. Obedece las instrucciones que Dios te da en ese momento. Obedece las instrucciones de Dios aunque no parezca lógico, aunque no veas humanamente hablando cómo eso puede solucionar la situación. Decide responder con obediencia. Ahí está el punto clave. Me detengo, respiro profundo, calmo mis ansiedades, comienzo a darle gracias a Dios por todo, en todo, y ahí estoy en un tiempo quieto. Entonces recibo una instrucción de Dios: ve aquí,
haz esto, puede venir un texto a mi mente, puede venir una idea, una imagen, una visión, y entonces recibo una instrucción y decido obedecer. En el momento en que decido obedecer, voy a notar que una vez me enfoco en Dios y no en el problema, su paz me va a inundar. Voy a poder recibir su dirección para la situación que estoy enfrentando. Y entonces crezco en mi entendimiento de la voluntad de Dios y en la vida que el Padre me ha impartido por medio de Cristo. Mira esta hermosa declaración que encuentras en la Biblia en el Salmo 56, verso 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. La Reina Valera dice, el día que temo, yo en ti confío. Qué maravilla, qué bendición. Quiero asegurarte, mi amiga, mi amigo, que en mi vida esto ha funcionado y creo firmemente que funcionará también contigo. 4 pasos para tiempos quietos. Número 1, detente. Haz un alto. No sigas. Para la prisa. Detente. Paso número 2, respira profundamente y calma tus ansiedades. Paso número 3, comienza a darle gracias a Dios por lo que está pasando. Dios mío, puedo confiar que tu poder es suficiente para ayudarme en medio de esta situación. Quédate callado. Percibe lo que Dios te diga y luego decide obedecer. Obediencia es lo que Dios está esperando de sus hijos. Y por eso repito el versículo bíblico que utilicé. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Me acompañas? 4 pasos para tener tiempos quietos con Dios. Número 1, detente. No sigas. Detente. Haz un alto en el camino. Detente. No hagas nada. Detente. Paso 2, respira profundamente y aquieta tus ansiedades. Paso número 3, da gracias a Dios anticipadamente. Padre, gracias porque esta situación está en tus manos. Padre, confío en ti. Padre, sé que eres poderoso para suplir esta necesidad, para responder ante esta situación. Te quedas calladita, calladito. Esperas instrucciones. Y si hay una instrucción, obedécela. En la obediencia está esa victoria maravillosa. En mi vida ha funcionado. Sé que en tu vida va a funcionar. Tiempos quietos. Que no sea ni la ansiedad ni el temor los que impulsen nuestra oración, sino nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Por nada estén afanosos. Dejen que sus peticiones sean conocidas por Dios. Den gracias anticipadamente. Y la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Maravilloso Padre, gracias. Gracias por la bendición de tener esta oportunidad de compartir estas ideas con mis amigas, con mis amigos, con mis hermanas y mis hermanos. Lo comparto, Señor precioso, con el deseo de que podamos crecer en nuestro entendimiento de tu voluntad. Te doy gracias y confío
que esta palabra caerá en buena tierra y que va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Familia preciosa, gracias por haberme acompañado. De todo corazón deseo que esto te edifique, que esto te ayude. Va a terminar este video y en un momento más me conecto nuevamente. Voy a hacer una transmisión en vivo para que me platiques lo que piensas al respecto e interactuar un poquito. Gracias por acompañarme. Son bendecidas y bendecidos y es un gozo para mí compartir estas lecciones de la escuela de oración. Hasta la próxima. You're a part of me in ways I can't explain.